Muy bien, buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro tema de hoy. Muy bien, vemos la información que les estoy compartiendo, ¿sí, verdad? Sí, profesor. Y recuérdenme que en la clase anterior no sé si me quedé con el problema 2.7 o 2.8. ¿Cuál ya vimos? Creo que apenas los íbamos a empezar a ver, profe. Entonces expliqué bien todas las ecuaciones y fórmulas de pared compuesta. Y pasaríamos al ejemplo que sigue con pared compuesta, problema 2.7, ¿es correcto? Sí, profe. Muy bien. Ávila Molina, ¿se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. Sí, bienvenido, no seas malito, recuérdame de favor, apóyame de favor con la lectura del ejemplo 2.7, el enunciado, si eres tan amable. Ok. Dice, considerando la pared de un horno de estufa, la cual está constituida por dos placas de acero delgadas con aceite de fibra de vidrio, K es igual a 0.033 W sobre metros grados Kelvin. Entre dichas placas, la temperatura máxima de operación de horno puede suponerse en 523.15 kilokelvin. Grado Kelvin. Grado Kelvin, perdón. Mientras que la temperatura ambiente en la cocina puede variar entre 20 y 35 grados centígrados. Determina el espesor del aislante que debe tener para efecto de que la temperatura en la superficie exterior no exceda de 60 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor para convención de ambas superficies pueden suponerse que es igual a 10 W sobre watts sobre metro cuadrado, grado Kelvin. Perfecto, gracias. Bueno, nos pide evaluar el sistema y calcular con este sistema de pared compuesta, determinar el espesor, ¿sí?, del aislamiento. ¿Cuál es el aislamiento para nosotros? Fibra de vidrio, ¿sí?, que se está utilizando para aislar térmicamente este horno de estufa que en su momento está colocado dentro de una cocina y que tenemos que evaluar cómo se transfiere el flujo de calor desde una temperatura interior T infinito 1 dentro de la estufa que registra 250 grados Celsius. El flujo de calor que viene de mayor temperatura, su gradiente, ¿sí?, viene decreciendo hasta una temperatura en la superficie TS4. Recordemos que TS4 es la superficie exterior de la placa de la estufa, del horno de la estufa, y que nos dice textualmente que no debe de exceder de 60 grados Celsius. Por lo tanto, esta es una temperatura fija que debemos de respetar en este punto para que no se modifique nuestro sistema. De la misma manera, nos dice que existen temperaturas en el fluido del interior de la cocina y que estas registran desde 20 grados Celsius y 35 grados Celsius respectivamente. Dicho lo anterior, debemos de considerar que dentro de este lugar donde está el horno de la estufa, que es la cocina,
tendría dos temperaturas que estaría monitoreándose en el transcurso del año. La temperatura T infinito, ¿sí? Perdón, no T infinito, la temperatura T infinito 2, ¿sí? Pero vamos a considerar la temperatura más extrema para los cálculos. Esto es evaluar el sistema con 35 grados Celsius, que sería 20 más 15. 20 en condiciones de invierno y en condiciones de verano 35. ¿Queda claro? Si lo resolvemos para las condiciones calurosas de 35, pues lógico, en condiciones de invierno estamos protegidos, ¿sí? Pero lo resolvemos para el clima más bochornoso y caluroso, que sería 35 grados Celsius. Con estas condiciones, nos vamos aquí al análisis del problema. Solución. El circuito térmico equivalente correspondiente, dado que la conductividad térmica del acero es mucho mayor que la de la fibra de vidrio, el efecto de las láminas de acero puede despreciarse sin perder exactitud en los cálculos. Esto nos lleva a evaluar el sistema, pero retirando las placas de acero, ¿sí? Dejando nada más la fibra de vidrio, que es el aislamiento que nosotros debemos de calcular con esta X2. Conocer la cantidad de fibra de vidrio, ¿sí?, de aislamiento para retener el calor dentro del horno de la estufa. Aquí menciono que las vamos a despreciar, como nos lo dice textualmente, ya que hay que estar conscientes que ahorita hay dos cosas importantes. No conocemos la K del acero, no nos dice qué tipo de acero o de aleaciones. Sí nos dicen que hay fibra de vidrio con esta K de conductividad térmica. Y al no tener ahorita ese dato de más datos sobre la placa de acero, lo vamos en primera instancia a despreciar. Segundo punto, también lo vamos a despreciar porque el acero es un buen conductor de calor, ¿sí? Que en su momento vamos a tener aquí un gradiente de temperatura mínimo, o sea, de TS1 a TS2, vamos a tener una caída de temperatura que en su momento puede ser tal vez de 1 grado o menos de 1 grado de temperatura, ¿sí? Pero que en su momento a mí no me va a afectar con respecto al espesor, porque yo requiero conocer el espesor de la fibra de vidrio para retener el calor, ¿sí? Y en su momento poder entregar una temperatura TS4 de 60 grados Celsius. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. Te escucho. En dado caso de que si nos dieran los valores del acero y de qué está hecho, sí tendríamos que calcular la resistencia térmica que va a ofrecer, o no sería necesario. Claro que sí, pero al calcularla te vas a dar cuenta, ¿sí?, que así tranquilamente ahorita te lo comento, que de TS1 a TS2 tu temperatura va a decrecer tal vez 1 grado o menos de 1 grado de temperatura, ¿sí? Que tu gradiente no se va a ver tan afectado debido a que hay dos puntos importantes. La placa de acero es un buen conductor de calor, ¿sí? Segundo, es un material que ahorita para el horno se va a considerar para proteger esta fibra de vidrio, que es el aislamiento térmico. Protegerlo de 2 o 3 aspectos importantes. Uno de ellos, para que los alimentos no se contaminen con el contacto directo con la fibra de vidrio, ¿sí? 2, para que las personas que están aquí en el interior de la cocina no tengan contacto con la piel o con la ropa con esta fibra de vidrio que les proporciona incomodidad o alguna comezón ahí en la piel. Y la segunda, que la fibra de vidrio, al conocer este espesor, lo podamos proteger de un deterioro interno y externo que nos afecte en el espesor, en el transcurso del tiempo ese espesor se modifique. Por lo tanto, dejamos protegida la fibra de vidrio como aislamiento principal, ¿sí?, con el espesor que vamos a calcular, y la placa de acero interna nos va a servir como protector
de la fibra de vidrio y protector de los alimentos internos del horno. La placa de acero externa va a proteger del deterioro de la fibra de vidrio, ¿sí?, con las personas que estén en esta cocina, y como un recubrimiento de acabado a la estufa, al horno de la estufa, para que en su momento tenga presentación la estufa y sea un producto de, ahora sí que se pueda comercializar. ¿De acuerdo? Ah, ok, entonces en este tipo de problemas siempre nos vamos a enfocar ¿cómo se llama? Al aislante más que al recubrimiento. Sí, te aclaro, para este problema ahorita, ¿sí?, vamos a analizar cómo se haría el análisis descartando la placa de acero en ambos lados. Por eso tenemos a continuación un circuito térmico. Pero si el problema te dice, ahí están los valores, es una placa de acero de tal material, calibre tal, pues ya con que nos dé más detalles de la placa de acero, el calibre, ¿sí? Entonces vamos a interpolar entre sacar la temperatura promedio, ¿sí? 250 Celsius más esta temperatura que está acá del otro extremo de 60 Celsius, ambas en Kelvin, sumarlas, dividirlas entre 2 y encontrar la temperatura promedio con la que vamos a buscar la K que le corresponde a esa placa de acero. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Por qué? Sí, pero ahorita, si yo me voy aquí a todo el archivo que les comparto, como siempre, toda la pantalla, pues aquí me doy cuenta que tengo esta gama de materiales, ¿sí? Nada más tengo acero puro, acero al carbón, ¿sí? Aceros con cromo, aceros inoxidables de estas clasificaciones. ¿Cuál de todos estos voy a tomar? Pues no me dice el problema más detalle, ¿sí?, de qué tipo de acero para buscar la K correspondiente con una temperatura promedio. Es por eso que ahorita les doy esas dos opciones. Una, descartar el acero porque no nos dan más detalles de la placa de acero. Segunda, descartarlo porque en realidad el acero es buen conductor, que en su momento me va a dar un decremento de temperatura mínima, ¿sí? Yo estoy mencionando que es 1 grado de temperatura, puede ser menos de 1 grado, ¿sí?, que no me va a afectar a mis cálculos, porque yo lo que requiero es conocer el espesor de la fibra de vidrio. ¿De acuerdo? Punto y aparte. A continuación tenemos aquí la solución. Visualicen por favor este circuito térmico equivalente que está aquí abajo, ¿sí? Y nos damos cuenta que T infinito 1, ¿cuánto vale? 250 grados Celsius. Grados Celsius, perfecto. Y en la figura lo vamos a ir identificando, ahí está, T infinito 1. Después, al quitar la placa de acero, voy a evaluar de T infinito 1 hasta TS1, ¿sí? TS1, aquí está. Y entre estos nodos, ¿sí?, porque ya quité la placa de acero, por lo tanto tengo convección interna en el horno de la estufa. Y esta resistencia es la resistencia convectiva en el interior de la estufa. Posteriormente, ¿sí?, de TS2, voy a evaluar sin la placa de acero, no hasta TS3, sino hasta TS4, porque ya quité la placa de acero en los cálculos. Esto me lleva a que de TS2 hasta TS4 tenemos nada más la fibra de vidrio con la K correspondiente y con su X. Perfecto, por lo tanto, es una resistencia de conducción del aislamiento que es fibra de vidrio, de TS2 a TS4, donde TS4 me ponen como condición de que no debe de variar o cambiar esa temperatura, que debe de ser igual a 60 grados Celsius. Aquí está. Y de TS4, ¿sí?, que yo sé que ahí está esa temperatura en el nodo TS4, va a decrecer mi temperatura hasta T infinito 2, que va a decrecer a una de estas dos temperaturas, que para mí me conviene que T infinito 2 sea evaluada con la temperatura más calurosa, que es en condiciones de verano. Por lo tanto, la voy a evaluar a 35 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, te escuchamos.
De lo que acabas de decir ahorita, ¿por qué dijo que lo íbamos a evaluar a 35 grados? ¿Sí? ¿Por qué dijo que lo íbamos a evaluar a esa temperatura? ¿O cómo? Aquí está, mira, porque nos dice que aquí dice, mientras que la temperatura ambiente en la cocina puede variar, ¿sí? Entre 20 y 35 grados. Si yo la voy a evaluar en 20 es cuando la cocina, ¿sí? Estoy analizando el sistema en condiciones de invierno. Entonces esta cocina, pues lógico, va a registrar en el interior de la cocina 20 grados Celsius en invierno, ¿sí? ¿En qué momento voy a evaluar los 35? En condiciones calurosas de verano, que sería 35 grados Celsius. Pero para el problema y que yo pueda mantener esta temperatura de 60 grados fuera de la placa de acero de la estufa, del horno, entonces voy a manejar la temperatura crítica más extrema. Si yo quedo protegido con 35 grados, lógico que voy a poder, ¿sí?, darme cuenta y estar tranquilo en condiciones de invierno, porque lo calculé con las condiciones calurosas más extremas de 35 grados Celsius, T infinito 2. ¿De acuerdo? Ok, sí, profe, muchas gracias. No hay por qué. Seguimos avanzando. Ya tenemos este sistema, que es el circuito térmico equivalente de todo el sistema, de esta estufa, de un horno, de una estufa de uso doméstica. Perfecto, uso casero, pues. Bien, por favor, observemos que si yo quiero calcular X2, que está presente en esta resistencia por conducción, que es la fibra de vidrio, no conozco X2. ¿Sí? No la tenemos como dato. Sé que ahí está un espesor de la fibra de vidrio, pero el problema me pide que la tengo que calcular. Tampoco conozco este flujo de calor. Hasta este momento no lo conocemos. El flujo de calor específico por conducción. Visualizo la figura y sé que ahí va en esa dirección un flujo de calor específico por conducción y convección, pero que es mi segunda incógnita que tampoco conozco. Por lo tanto, no puedo evaluar el sistema de T infinito 1 hasta TS1, o en dado caso hasta T infinito 2, ¿sí?, entre la resistencia total, porque no conozco ni X2 ni conozco el flujo de calor. Tengo dos incógnitas, pero visualizo el ejemplo, el problema y el circuito, y me doy cuenta que afortunadamente me están dando entre TS4 y T infinito 2, me están dando dos temperaturas entre estos nodos con una resistencia que yo puedo calcular por convección debido a esta HC2 del aire, ¿sí? Y si me doy cuenta que el aire dentro de la cocina está en movimiento, en ese momento es convección. Por lo tanto, de TS4 a T infinito 2, la resistencia es convectiva, ¿sí? Y con esto puedo aplicar la ley de enfriamiento de Newton, que me dice que un flujo de calor específico por convección, 2, del aire en el interior de la cocina, es igual a la HC2 por el delta de temperaturas desde la superficie, que es TS4, 60 Celsius, menos T infinito 2, que es la temperatura ambiental del aire, que son los 35 grados Celsius. Con esto puedo calcular este flujo de calor específico por convección, que para mí lo voy a igualar con el flujo de calor específico por conducción y convección para poder analizar y encontrar X2. Estoy evaluando estos dos nodos, encuentro este flujo de calor específico y con ese flujo de calor específico, como ya lo evalué de nodo a nodo, me permite encontrar, ¿sí?, igualarlo con el flujo de calor específico por conducción y convección y encontrar este espesor que voy a despejar de la fórmula donde esté presente ahora sí un flujo de calor específico que ahorita todavía no lo conozco, pero que lo voy a conocer evaluando, aplicando la ley de enfriamiento de Newton entre estos nodos donde está presente nada más la convección. Dicho lo anterior, ¿sí?, tenemos a continuación, ¿sí?, el texto que nos dice que para el sistema internacional el flujo de calor por convección es HC con sus unidades, la temperatura en Kelvin. Elimino y realizo mi análisis dimensional y me queda un flujo de calor convectivo en watts metro cuadrado. Está bien mi análisis, sustituimos valores
y sería HC. HC2 que vale 10 watts metro cuadrado Kelvin, multiplicado por un delta de temperaturas 60 menos 35. Ahí está. Me da un flujo de calor específico de 250 watts metro cuadrado. Perfecto. Este flujo de calor por convección 2 debe de ser igual al transferido por convección del aire en el horno a la pared e igual transferido por conducción a través de esta misma, de la pared. Por lo tanto, ese flujo convectivo de 250 watts metro cuadrado para mí va a ser la cantidad del flujo de calor específico por conducción y convección. El delta de temperaturas, visualicen el circuito térmico equivalente de T infinito 1 menos T infinito TS4, perdón, porque estoy indicando de qué nodo a qué nodo, y díganme si estamos correctos en que entre estos nodos de T infinito 1 a TS4, las únicas resistencias que están presentes es la de convección 1 y la de conducción a través del aislamiento. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Es por eso que estas dos resistencias están a pie aquí en el denominador de esta fórmula, porque este delta de temperaturas me dice qué resistencias deben de estar en el denominador, ¿sí? Y son las que están entre estos dos nodos. Veo la figura donde estoy evaluando sin el acero, ya sin las placas de acero, y de T infinito 1 hasta TS4 se encuentran estas dos resistencias, la de convección y la de conducción en la fibra de vidrio. Perfecto, aquí están esas dos resistencias, y de aquí yo puedo despejar esta X2 que está presente en esta fórmula. Motivo porque ya conozco este flujo de calor específico que lo calculamos hace un rato con la ley de enfriamiento de Newton. Los deltas de temperatura los tenemos, la HC1 la tenemos, la K, que es de la fibra de vidrio, la tenemos, por lo tanto despejamos X2, donde del despeje de X2 me queda esta ecuación, que ahora sí, si me equivoqué en mi despeje, le aplico el análisis del Sistema Internacional de Unidades, el análisis dimensional, y me doy cuenta que efectivamente mi despeje está bien porque la X2 es un espesor que me va a resultar en metros lineales, por lo tanto está bien mi despeje. Sustituimos valores en esta ecuación anterior, ¿sí? La K de 0.035, T infinito 1 menos TS4, 250 menos 60 grados Celsius, entre el flujo de calor de 250 watts metro cuadrado y el producto menos la resistencia de convección interna del aire caliente en el interior del horno, ¿sí? Me da una X2 de 0.023, 231 metros, que sería 2.31 centímetros. Ya sé que la fibra de vidrio se le debe de proporcionar 2.31 centímetros de aislamiento térmico para que este horno opere a estas temperaturas y el flujo de calor sea el que en su momento se debe de transferir, aislándolo térmicamente con fibra de vidrio, ¿sí? Mi circuito de placas compuestas en serie, ¿de acuerdo? Preguntas, comentarios hasta aquí. No, creo que ninguno hasta el momento. Muy bien, seguimos avanzando. Problema siguiente, 2.8. Pared compuesta. Igual, visualizamos tres materiales, son refractarios. El problema nos dice que es un revestimiento de horno. Perfecto, dejen apoyarme de otro joven del grupo. ¿Se encuentra Huerta Gutiérrez Oscar? Presente, ingeniero. Perfecto, apóyanos con la lectura de favor del enunciado, que es el 2.8, si eres tan amable.
Dice, el revestimiento de un horno se compone de capas de ladrillo rojo. K es igual a 0.72 watts sobre metro Grado Kelvin. cuadrado, Grado Kelvin. Ajá. grado Kelvin. Y de... Es que no alcanzo a ver bien, ingeniero, que estoy en el teléfono. Ok, chamota. De chamota, Chamota. Ahora sí. igual a 0.93. Entre las que existe un relleno de atomita, Ujú, K es igual a 0.13. ajá. El espesor de la capa de chamota es de 120 milímetros. El de relleno es de 50 milímetros. Ok, Y el de ladrillo rojo, 250 milímetros. perfecto. ¿Cuál debe de ser el de la capa de chamota para que si se renuncia al relleno de atomita, no Ujú. varíe el flujo calorífico a través del revestimiento? Ok, no vamos a variar el flujo de calor a través de este revestimiento y que en su momento nos acabas de leer que este horno está en su momento ahorita operando con 2 refractarios, el horno de ladrillo rojo. Nos dicen que este es el valor de la K de cada uno de estos materiales, nos indican cuál es el espesor actual que se tiene para estos materiales, X1, X2 y X3, lógico en milímetros, lo pasamos a metros, y que debe de seguir siendo el mismo flujo de calor específico en el horno cuando se tiene ahorita estos 3 materiales y de posterior cuando se renuncie a la diatomita. Si eliminamos la diatomita, nos vamos a evaluar otra vez el sistema, pero debe de conservarse el mismo flujo de calor específico, lógico, modificando uno de estos espesores. El ladrillo rojo, pues no, porque es el con que ya está fabricado el horno, ¿sí? Ese ya está construido, por lo tanto lo que vamos a modificar es X1', que para nosotros viene siendo el aumentarle el espesor a la chamota, debido a que estamos eliminando un refractario intermedio. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bien, visualizamos de la parte inferior de las figuras, ¿sí? El problema que estamos viendo ahorita, que es el 2.8. En la parte inferior tenemos el sistema. ¿Conocemos TS1 y TS4? Nos lo dan como dato, lo conocemos en el problema o en la figura. No, creo que no. Efectivamente, no nos lo dan. Pero sí sabemos que este horno va a seguir operando a esas mismas temperaturas interior, porque va a seguir siendo para el mismo proceso, ¿sí? El horno que se visualiza, ¿sí? De ladrillo rojo, y que la temperatura en TS4 debe de seguir siendo la misma, ¿sí? Ahorita como está, y después cuando se modifiquen los refractarios, debe de conservar el mismo delta de temperaturas interior y exterior. Lógico, también debe de ser el mismo flujo de calor que se transfiera del interior del horno hacia el medio ambiente. Por lo tanto, ¿sí? Voy a tener que calcular, ¿sí? Cada una de estas resistencias, la de conducción a través de la chamota, la de conducción a través de la diatomita y la de conducción a través del ladrillo rojo. Que al conocer esas 3 resistencias y sumarlas, me va a dar la resistencia total, recordando que esta resistencia por conducción es X entre K de ese material, lógico X1 entre K1, X2 entre K2, X3 entre K3. No involucro el área aquí porque no conozco el área perpendicular, pero puedo calcular el flujo de calor específico. Cuando conozca yo esa resistencia total, la voy a igualar con este sistema que tengo del lado derecho, donde la ecuación me indica que ahora la resistencia total
debe de ser igual a la resistencia del material 1' más la resistencia del ladrillo rojo, que es el material 3. Y de esa manera poder despejar esta X1', ¿sí? Que es lo que me pide el problema, calcular el espesor de este material, que es la chamota, al renunciar a la diatomita. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, profe. Muy bien. Problema 2. ¿Qué? 2.8. Ahí está. Vemos los dos archivos que les estoy compartiendo. Sí, sí se ven. Perfecto. Si observamos, ¿sí? Vamos a calcular del lado derecho la resistencia total. Y aquí nos apoyamos de los valores de X, los valores de la K. Calculamos esta resistencia total, que en su momento es la sumatoria de las placas, más bien de estas placas compuestas, que es chamota, diatomita y ladrillo rojo. Aquí tenemos cada uno de sus espesores con su respectiva K. Aquí de favor, acuérdense que hay que corregir, es 0.050 metros X2, ¿sí? Que es en este caso la diatomita, no de 50 metros, sino es 0.050, con su K correspondiente, y el ladrillo rojo. Les debe de dar 0.8608 watts metro. Esta resistencia total, a continuación la igualamos con los dos el refractario y el ladrillo rojo, X1 entre K1 y X3 entre K3. Para mí, para hacerla diferente de la ecuación anterior, le vamos a poner X1', ¿sí? Que es lo que vamos a modificar de esa X1, que para nosotros vale ahorita 120 milímetros, y de la cual vamos a despejar la X1, ¿sí? De esta ecuación, para observar que X1 es igual a la resistencia total menos la resistencia del ladrillo rojo multiplicada por la K de la diatomita K subíndice 1, perdón, de la chamota, ¿sí? Que aquí la vemos, K subíndice 1, ¿sí? 0.93 del lado izquierdo, 0.93 watts, ¿sí? Metro Kelvin. Al hacer la sustitución y realizar esta operación, encontramos que el valor de X1' es de 477.6 milímetros, que en metros para nosotros viene siendo 0.4776 metros. Con esto tenemos ya calculado la cantidad que va a aumentar el refractario de chamota. Visualizamos del lado izquierdo y nos damos cuenta que este material venía con un espesor de 120 milímetros, que al renunciar al material intermedio, ahora su espesor va a aumentar a 477.6 milímetros de espesor, y con eso conservamos el mismo flujo de calor, ¿sí? Dejamos un solo refractario. No sé si la diatomita está fuera del mercado, pero ya se resolvió. Y también desconozco qué tal si la diatomita es un refractario muy costoso y el empresario dice, no, pues resuélvelo, pero con un solo refractario, que sería la chamota, para forrar el horno y poder operarlo, ¿sí? Nuevamente en el proceso que se está llevando a cabo con este horno. De esta manera ya sabemos que ahora esta X1' debe de valer 477.6 milímetros para que el flujo de calor del horno se mantenga constante, ahora con dos materiales. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? No, ninguno por profe. el momento. Por mi parte no, profe. ¿Sí le estamos entendiendo en placas compuestas?
Sí, lo único es saber entender bien dónde van cada resistencia térmica. Y para eso te vas a apoyar de este circuito térmico equivalente que está a pie de la figura. Si no les proporciono estos circuitos, ustedes lo pueden trazar así como lo estamos haciendo ahorita, explicando, ¿sí? Evaluar qué valores tienes, qué temperaturas y cómo puedes analizar todo el sistema de extremo a extremo para calcular o en su momento evaluar el flujo de calor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profesor? Muy bien, seguimos avanzando. El problema 2.9. Placas de pared compuesta en conducción unidimensional. 2.9. Muy bien. Determinar el flujo de calor por unidad de área a través de una pared compuesta mostrada en la figura siguiente. Todos observemos que esta figura es un arreglo de placas compuestas. Podemos observar en el dibujo que está presente el material de la placa A. Conectado en serie, toda esta placa conectada en serie, ¿sí? Con dos placas que están en paralelo, la placa de B y la placa de C. Estas dos placas que están en paralelo se encuentran conectadas con otra placa en serie, que es la placa D, y que vamos a evaluar el sistema desde TS1 hasta TS4, de extremo a extremo, para calcular un flujo de calor específico por conducción, ¿sí? Desde la superficie interior de la placa hasta la superficie exterior de la última placa, de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, punto y aparte. A continuación tenemos, ¿sí?, la solución. Observemos el dibujo y nos vamos a apoyar del dibujo para ver cómo se trazó este circuito térmico equivalente. Un flujo de calor que va de izquierda a derecha, aquí está el flujo de calor específico, un delta de temperaturas que va a ser desde TS1 hasta TS4, 370 Celsius hasta 66 grados Celsius. Las placas que se encuentran conectadas en estas paredes compuestas, la placa de A, que nos entrega esta resistencia térmica por conducción de A, de TS1 a TS2, de TS2 a TS3, ¿sí? Tenemos una ramificación de un arreglo de dos placas conectadas en paralelo, la placa A, y la placa B y la placa C, ¿sí? Y del otro extremo, en TS3, ¿sí?, tenemos que se unen entre TS3 y TS4 la última placa, que es el material de la placa D. Por lo tanto, aquí ya visualizo que tengo 4 resistencias, 2 en serie y 2 que están en paralelo. Estas dos placas que están en paralelo las vamos a evaluar, ¿sí?, y las vamos a analizar primero para tener todo un circuito en serie. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Chequemos lo siguiente. No puedo calcular este flujo de calor específico hasta que no simplifique yo este circuito térmico equivalente que está en paralelo. Debo de tener todo mi arreglo en serie para poder evaluar el sistema y encontrar el flujo de calor, ya sea total o específico, ¿sí?, del arreglo. Pero puedo ir calculando las resistencias para ir simplificando mi sistema. Es por eso que a continuación visualizamos que de este arreglo que está en serie paralelo, puedo calcular la resistencia del material de la placa A, ¿sí?, junto con la resistencia de la placa D que están en serie. Estas dos placas, al estar en serie, ¿sí?, las calculamos a continuación. Por conducción,
calculando las resistencias térmicas por conducción de la placa A y la placa D. X de A entre K de A, X de D entre K de D. Vemos la figura y efectivamente tenemos los espesores de X de A, de X de D, ¿sí? La K de A un costado aquí de la figura y la K de D. Con esos datos, en sistema internacional los sustituimos, ¿sí? Y ya tengo dos resistencias calculadas. Necesito otras dos resistencias que serían las que están en paralelo, B y C. Pero acuérdense que estas dos resistencias las calculamos con la ecuación 246, la 246A y la 246B, donde la 246A me indica que una resistencia por conducción de B es igual a X de B entre Y de B con K de B. La resistencia de C, X de C, Y de C y K de C. Este punto 5 es el valor de Y de B y de Y de C, porque tengo aquí simetría, ¿sí? En mi sistema visualizo textualmente, me dice que hay una simetría de esa línea de centros que aparece aquí horizontal en la figura. De esta línea de centros que va punteada, que no va de forma continua, tengo que en la parte superior debe de estar el 50% de la placa, ¿sí? Que le corresponde otro 50% de la placa C, y que ambas unidas me dan una Y de la unidad que vale 1 como valor adimensional. No tiene magnitudes, no tiene unidades, es adimensional esa unidad. Y aquí textualmente me dice que la resistencia térmica de los cuerpos, ¿sí? O de esas placas B y C se determinará considerando el porcentaje total de las dos trayectorias separadas del flujo de calor, en este caso 50% para B y 50% para C, según se observa en la figura, debido a ese eje de simetría. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que en la fórmula Y de B y Y de C vale 0.5. X de B y K de B con los valores que tenemos de la figura, lo mismo para el material C. Y es por eso que tenemos la resistencia térmica por conducción de B de 4.29 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. La resistencia térmica por conducción de C de 2.5 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. Ya tengo dos resistencias hasta ahorita que estaban en paralelo. Ya las he calculado y sé cuál es su valor. Pero para obtener una sola resistencia producto de estas dos que están en paralelo, vamos a aplicar la ecuación 246, que nos dice que la resistencia de BC, ¿sí?, va a ser igual a estos dos valores de B por la de C entre la sumatoria de esos dos valores de B y de C, que aquí los tenemos ya previamente calculados y los vamos a sustituir. El 4.29 por 10 a la menos 3 y el 2.5 por 10 a la menos 3 se sustituyen en esta ecuación, ¿sí?, para darnos cuenta que el producto de esos dos valores entre la sumatoria de esos dos valores nos da ahora sí una resistencia térmica por conducción, pero de BC, que es producto de dos resistencias que estaban en paralelo. Ahora sí es una resistencia en serie, y ese valor es el que va a aparecer aquí. La resistencia térmica por conducción de BC ya es una resistencia que está en serie con las otras dos y que por lo tanto podemos ahora sí resolver el problema. Pero ya tenemos un circuito en serie con tres resistencias, como lo vemos, ¿sí?, ya más simplificado. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor. A continuación, ¿sí?, me doy cuenta que mi resistencia total va a ser la sumatoria de estas tres resistencias que ya están en serie. Y aquí lo vemos, ¿sí?, textualmente. La resistencia total es igual a la sumatoria de la resistencia de A
la resistencia de BC, producto de dos que estaban en paralelo, y la resistencia de D, que al sustituir los valores, obtengo una resistencia total de 2.35 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. Simplificamos y reducimos el circuito térmico equivalente en su máxima expresión. Esto es que de TS1 hasta TS4, la resistencia total es de 2.35 por 10 a la menos 3. Y eso va a ser igual a este flujo de calor específico, ¿sí?, que estamos calculando. El flujo de calor específico, por lo tanto, va a ser igual a TS1 menos TS4 entre la resistencia total, que vale 2.35 por 10 a la menos 3. Con esta fórmula realizamos el análisis dimensional. Me queda en el producto que resulte en watts metro cuadrado, efectivamente. Sustituimos valores para evaluar que desde 370 menos 66 grados Celsius, entre esta resistencia total, ¿sí?, nos da un flujo de calor específico por conducción de 1.29 por 10 a la 5 watts metro cuadrado. Y a partir de este momento hemos resuelto el problema que nos pide calcular el flujo de calor específico a través de estas placas compuestas conectadas en serie paralelo. ¿Queda claro cómo se resolvió? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profe, ¿siempre vamos a tener que simplificar nuestras resistencias? Siempre lo vas a tener que venir resolviendo de lo general, ¿sí?, a lo particular. Pero no puedes calcular un flujo de calor específico o total en placas compuestas, ¿sí?, o en su momento, como nos damos cuenta aquí, debido a que tienes ahorita un circuito serie paralelo. Tienes que resolver lo que está en este circuito en paralelo para que obtengas una resistencia en serie, como lo acabamos de hacer, y en ese momento ya tienes este arreglo para poder calcular el flujo de calor específico desde TS1 hasta TS4 con estas resistencias que ya están en serie y que ahorita lo hicimos todavía más simplificado. Sumando las tres resistencias me dan una resistencia total, ¿sí?, que puedo evaluar desde TS1 hasta TS4. Entre la resistencia total es igual al flujo de calor específico para este arreglo. Si se conoce el área de transferencia de calor, lógico, este flujo de calor específico se vuelve flujo de calor total. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias, profesor. Muy bien. En el siguiente problema tenemos un ejemplo de también pared compuesta para flujo serie paralelo. Lo vamos a resolver igual que hicimos el anterior. ¿De acuerdo? Problema 2.10. Muy bien. ¿Todos vemos el archivo que les estoy compartiendo ahorita? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Pared compuesta, flujo serie paralelo. Textualmente nos dice que se determina el flujo de calor por unidad de área, un flujo de calor específico, ¿sí? Aquí me doy cuenta que es por conducción, ahí está, debido a que está evaluado desde TS1 hasta TS4. El cual está mostrado en la figura siguiente.
punto y seguido. Los tornillos que fijan la pared compuesta están dispuestos a una área de 0.0992 metro cuadrado. ¿Sí? Si yo multiplico con su calculadora, por favor, 0.315 metros por 0.315, les debe de dar esta área que viene siendo este rectángulo al cual se localiza cada uno de los tornillos separados con esa misma área de proporcionalidad. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, aquí mismo me doy cuenta que esta vista, ¿sí?, me muestra 4 tornillos, pero también me muestra un corte seccionado de B a B', tal como lo vemos en la figura. ¿Sí? Si yo retiro este material, cuando hago este corte de B a B', retiro todo lo que está aquí, giro y me doy cuenta que tengo este corte detallado, donde puedo visualizar que el tornillo del material D, ¿sí?, sujeta a 3 placas que están conectadas en serie. La placa del material A, la placa del material B y la placa del material C. Estos materiales, aquí me dice que es fibra de vidrio con esta K subíndice A, lámina de asbesto con esta K y fibra de vidrio con una K diferente a la anterior. Perfecto. Las 3 placas que están conectadas en serie se encuentran conectadas en paralelo con el tornillo que las sujeta. ¿Sí? Ya aquí veo a detalle este corte seccionado de B a B' y me puedo dar cuenta que es un tornillo de acero al carbono con esta clasificación. Clasificación AISI 304, que el diámetro del tornillo es de 10 milímetros. ¿Sí? Y con estos datos yo puedo ahora sí empezar a resolver el problema. Existe un flujo de calor específico por conducción que se evalúa desde TS1 hasta el otro extremo, que para mí viene siendo TS4, aquí hay un error, es TS2, pero bueno, es de extremo a extremo. ¿Sí? Unas resistencias en cada placa que están conectadas en serie. La resistencia por conducción de la placa A, la resistencia por conducción de la placa B y la resistencia por conducción de la placa C. Estas 3, al sumarlas, me van a dar la resistencia térmica por conducción de ABC, que se encuentra en paralelo con la resistencia térmica por conducción de D, tal como lo vemos en la figura. Ahora sí, esta placa, ¿sí?, de ABC, que es la resistencia por conducción de ABC, en paralelo con la resistencia del tornillo, ¿sí?, la debo de simplificar con la ecuación 246A y B para obtener una sola resistencia y resolver el flujo de calor específico desde TS1 hasta TS4. ¿Queda clara esta explicación? Sí, profe. Bien, del lado derecho, ¿sí?, con lo que acabo ahorita de irles explicando, del lado derecho tenemos el problema en cómo vamos a irlo desarrollando. Recordemos que son 3 resistencias que están en serie y por lo tanto estas serían esas 3 resistencias, la de A, la de B y la de C, que al sumarlas me dan la resistencia térmica por conducción de X subíndice ABC, que es lo que tenemos del lado izquierdo, que será para nosotros esta resistencia, ¿sí?, que vamos a resolver para simplificarla por una sola resistencia de ABC, producto de la sumatoria de estas 3 resistencias que están en serie. Nos da un valor de 1.221 metro cuadrado Kelvin watt. Ya tengo ahora sí una resistencia que está en paralelo con el tornillo, ¿sí?, que es la resistencia ABC en paralelo con la resistencia del tornillo. Pero necesito conocer a qué distancia Y de D. Y aquí yo hace rato mencioné que la placa, ¿sí?, de 0.315 metros por 0.315 nos da este valor que tenemos acá, ¿sí?
.0992 metro cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, ya conozco A subíndice I, el área de la placa, ¿sí?, en metros cuadrados, que es esto que tenemos aquí. Pero necesito conocer en la resistencia de D, X de D, Y de D y K de D. Bueno, X de D, ¿sí?, lo voy a calcular con estos valores que tengo del lado izquierdo en el sistema. ¿Cuánto vale toda la X de D? Aquí, si ustedes visualizan, ¿sí?, para conocer toda la X de D, que está aquí donde está el tornillo K de D, necesito sumar 30 milímetros más 80 más 30 milímetros para conocer toda la X de D que es en el tornillo. Por lo tanto, 30 más 80 más 30 me da .140 metros. ¿Estamos de acuerdo? Que es este valor de X de D. Profe. Perfecto. ¿Cuánto vale Y de D? Bueno, Y de D la tengo que calcular y voy a relacionar dos áreas. El área de la placa A subíndice I y el área del tornillo. Pero en el tornillo, ¿sí?, aquí lo tenemos, involucramos un diámetro. Con su calculadora, por lo tanto, pi por este diámetro de .010 metros, pi por el diámetro al cuadrado por pi entre 4, les debe de dar este valor de esta área que vale 7, ¿sí?, 7.853 por 10 a la menos 5. Sí, sí, de eso. Ok, metros cuadrados entre metros cuadrados, elimino las unidades y me quedo con un valor adimensional que para mí va a ser Y de D, que divido 7.853 por 10 a la menos 5 entre .0992, ¿sí?, metro cuadrado, se eliminan y me quedo con un valor adimensional de 7.9 por 10 a la menos 3, ¿sí?, que es este valor que está aquí en Y de D. Y de D vale 7.9 por 10 a la menos 3. Perfecto, ya tengo la Y de D. K de D, ¿cómo la voy a calcular al valor de K subíndice D? Recordemos que tenemos un material y que el material está sometido a dos temperaturas extremas, ¿sí? De aquí de TS1, 200 Celsius más 273.15 serían 473.15 Kelvin. TS4, que son 21 grados Celsius, más 273.15, nos da 294.15 Kelvin. Con su calculadora, por favor, sumamos 294.15 Kelvin más 473.15 Kelvin dividido entre 2. ¿400 qué, profe? 200, esta temperatura en Kelvin, ¿sí? Es más, hazlo así, mira. 200 más 21, ¿cuánto te da? Pues Te 221, da ¿no? 221.15 Kelvin, ¿estamos de acuerdo? Celsius, perdón, 221 grados Celsius, ¿sí? Sí, profe. Ok, esos grados Celsius, divídelos entre 2. $110.5. Espérame, ya me equivoqué aquí. Repito, perdón, otra vez, nuevamente.
es llevar estas dos temperaturas a grados Kelvin, ¿sí? Porque están en Celsius, las vamos a llevar a Kelvin para conocer la temperatura promedio. Y mencioné que eran 21 grados Celsius más 273.15, ¿sí? Nos da 294.15. 294.15 Kelvin más 473.15 Kelvin. ¿Cuánto te da? De 167.3. Dividido entre 2 para sacar la temperatura promedio. 383.65. Kelvin. Esa es la temperatura promedio con la que vamos a entrar a tablas. ¿Para qué material? Para este acero al carbono con esta clasificación. Porque este tornillo se está sometiendo a dos temperaturas extremas. La más alta de 200, ¿sí? Pero en Kelvin, y la más baja de 21 Celsius, pero en Kelvin, que al sumar las dos temperaturas extremas, ¿sí? Y divididas entre 2, te da la temperatura promedio, que efectivamente es de 383.65. Por eso tenemos que ahora nos vamos al anexo de tablas y buscamos este acero al carbón, clasificación AISI 304. Y aquí lo tenemos. Como necesito la temperatura promedio de 383.65 y que esas unidades y fracciones de temperatura ya no la puedo obtener de forma directa, tengo que interpolar, ¿sí? Y es por eso que aquí vamos a interpolar entre 400 Kelvin, 16.6, y la temperatura inmediata inferior de 300, o aquí pusimos 200 porque nos da un valor de 12.6, adelante. Pero tienes aquí la columna de 300 Kelvin, donde la K que le corresponde a 304 es de 14.9. Por lo tanto, para 300 Kelvin, 14.9, para 400 Kelvin, 16.6. Anotamos esos datos a nuestra tabulación, como ya les he enseñado. Nos vamos a la parte de interpolación y es por eso que aquí tenemos que interpolando para esas dos para esa temperatura promedio de 383.15 les da una K de 16.24. Con esta K ahora sí calculamos la resistencia de D en el tornillo, que nos arroja un valor de 10.89 metro cuadrado Kelvin Watt. Recordemos que la ecuación 246 nos dice que hay que resolver o simplificar estas dos resistencias que están en paralelo, la del tornillo con la resistencia de la placa ABC. Por lo tanto, es el producto de esos dos valores entre la sumatoria de esos valores, ¿sí? Nos da una resistencia térmica total, ¿sí? De un solo arreglo en serie de 1.107. Ahora sí, con esta resistencia total, aquí simplemente la estamos llevando a la -1 para tener el valor de U, 0.903 por el delta de temperaturas de TS1 menos TS4, que son 473.15 menos 294.15, por este valor de U, nos da un flujo de calor de 175 watts metro cuadrado como flujo de calor específico, que es el que tenemos que encontrar en la solución, 175, ¿sí? 0.957 watts metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? Profe, no sé si alcanza a ver, son 175 watts sobre metro cuadrado el resultado final. Sí, aquí está. La solución es llegar a 175.957 watts metro cuadrado.
¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe. Muy bien, el problema que sigue, aunque ya no me va a dar tiempo, lo explicamos la siguiente sesión, entonces de favor continuaríamos para el miércoles con el problema 2.11 de favor. Igual es transferencia de calor a través de una pared compuesta, pero aquí vamos a evaluar conducción, convección y radiación en este arreglo para analizar cómo se comportaría el sistema de pared compuesta con los 3 mecanismos o modos de transferencia de calor. De favor, todos ya sabemos interpolar, ya estamos utilizando la fórmula o la ecuación, ¿sí? Entrando con temperatura promedio a las tablas. Y este problema lo explicaríamos la siguiente clase. El miércoles y jueves explico conducción, convección y radiación en placas compuestas en serie, serie paralelo. Y lo que lleguemos a ver, tal vez alcance yo a tocar el jueves resistencia de contacto. Pero si no, este tema va a venir para el siguiente departamental. Por lo tanto, hasta placas compuestas en conducción, convección y radiación, estaríamos haciendo el examen, ¿sí? El próximo lunes de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Descargo la lista de asistencia del día de hoy. Nos vemos el miércoles, por favor, y continuamos con el problema 2.11 el miércoles de esta semana. De mi parte es todo por hoy, muchachos. Cuídense mucho. Excelente tarde. Profe, Sí, dígame. disculpe, última. Entonces el examen, bueno, sí, a ver si sería el 28 de febrero, ¿no? Por lo que El acaba. último día de mes, ajá, lunes 28 de febrero, de hoy en 8. Ok, ok. ¿Sale? Hasta aquí el tema dijo que veríamos, ya sé, es que no alcancé a escuchar bien. Disculpe. Hasta el problema que vamos a explicar de placas compuestas en serie, serie paralelo. Que sería hasta el miércoles. Así es. ¿De Hasta ahí acuerdo? vendría. Ah, ok. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias, profe. Órale, pues, excelente tarde para todos y nos vemos el miércoles, muchachos. Bye. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Bonita tarde, prof. Gracias. Igual, hasta luego. Adiós.